en lo que está haciendo el día de hoy. Entonces, como, como lo mencionó hace un momento Ingrid, entonces nada, pedirles el favor, todos súper juiciosos como siempre, con el micrófono apagado, cámaras apagadas. Si hay de pronto alguna pregunta, pues como tal, puede ser a través del chat o sí, también puede abrir el micrófono de manera ordenada. Entonces, de esa manera, bueno, Ingrid también nos comentaba que al final se va a brindar también un espacio como para preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, mi nombre es Andrés Montoya, para las personas que de pronto no me conocen, hoy vamos a ver el tema de filtros. Por favor, me confirman a través del chat si se está observando la presentación. Andrés, te confirmo si se ve la presentación. Súper, súper, mi Dios se pague. Entonces, listo, tema de filtros. ¿Qué es lo que pasa? Permítame aquí un segundito, por favor. Ahora sí. Ok. Permítame un segundito, por favor. Yo reviso aquí algo. Ahora sí, voy a compartir aquí esta parte de la presentación. Permítame aquí un segundito. Ok, listo. Listo. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Ok. Por favor, me confirman que, digamos, vayamos revisando la presentación de manera ampliada. Si en determinado momento de pronto se ve más chica o algo, por favor, me cuentan. Listo. Entonces, bueno, tema de filtros. Filtro de agua. Antes de iniciar con el tema propiamente, especialistas, pues miremos esto. Resulta que en este primer trimestre se realizaron finalmente 6 sesiones como esta de Academia Constructor. Listo, fueron diferentes temas, lo que tenía que ver, por ejemplo, impermeabilizantes, instalación de grandes formatos, etcétera. Hoy culminamos, esta es la última sesión de este primer trimestre. Entonces, recordemos que las personas que asistieron dentro de esas 6 sesiones de este trimestre, al menos a 4, y dentro de la nota, dentro de la evaluación que realizaron al final, superaron o sacaron más bien una nota igual o superior a 80%, entonces esa persona gana un kit maestro. ¿Listo? Entonces, eso por un lado, eso no es sorteo, simplemente que la persona haya asistido a mínimo 4 de estas 6 sesiones que estamos mencionando acá, y adicionalmente que haya sacado una nota por encima del 80%. Y adicionalmente, miremos esta parte de abajo, recordemos, si hubo alguien que asistió a todas las sesiones, a todas las 6 sesiones de este trimestre, y fuera de eso sacó promedios por encima del 80%, participa en el sorteo de un espectacular sanitario más mueble Corona. Entonces es un combo muy bacano, muy chévere. Entonces, especialistas para que estén ahí en la jugada, como se dice. Si ustedes dicen ahí, ve, yo asistí a todas, saqué buenos promedios, buenas notas, entonces le falta un pelito, es que participe en un sorteo y podría ganar un combo como este. Listo. Y al mismo tiempo invitarlos, porque esto no para acá, esto fue apenas el primer trimestre. Vamos con ese. Andrés, te perdimos por unos momentos. Listo, desde abril hasta junio, la misma mecánica. Si la persona asiste al menos a 4 sesiones, un promedio por encima del 80%, entonces recibe un kit maestro. Y si asiste a todas las 6 sesiones del segundo trimestre y la nota está por encima del 80%, participa en un sorteo de un espectacular premio. Listo. Entonces, ahí digamos que iniciando esa parte. Listo. Hablando de filtros, ¿cuál es el propósito de este espacio? Don Bernardo, no sé si tienes alguna pregunta. No, señor, no. Muchas gracias. Tengo la mano levantada. Ok, tienes de pronto el micrófono abierto para que cerremos el micrófono para que nos escuchemos muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el propósito de este espacio? Que podamos identificar las características de los filtros, porque es que vienen filtros de una etapa, 2 etapas, 3, 4 etapas, eso para que, qué diferencias hay entre sí. Adicionalmente, saber los alcances del filtro, es decir, qué tanto, digamos, inciden en mejores características del agua.
Ustedes al final de la sesión me dirán, Andrés, se cumplió el objetivo, ya sé características, ventajas y beneficios de los filtros, o Andrés, que peor que al principio, ¿cierto? Que esa no es la idea. La idea es que todos, digamos, que podamos estructurar unos conceptos bien, bien claros al respecto. ¿Listo? Entonces, miremos esto. Esta pregunta, ¿ya cuenta en su cocina o en su lavamanos con un sistema de filtración de agua? Y alguien podría preguntarse, bueno, no, lo que pasa es que yo vivo en una zona de Cundinamarca o en una zona de Antioquia o en una zona de la costa, etcétera, donde tengo una red de agua potable. Entonces, Andrés, ¿yo para qué necesito un filtro de agua? No sé si alguien quiere abrir el micrófono y comentarnos, porque a pesar de tener una red, o digamos contar con el servicio, viene digamos el suministro de agua potable, pero aún así yo debería de contar con un sistema de filtración de agua. ¿Quién me dice? Disculpe, ingeniero, ¿puedo Dale, participar? don Bernardo, cuéntame. Sí, Claro, don señor. Bernardo, cuéntame. Yo, por ejemplo, vivo en la zona rural de Salento Sí, y señor. aquí el agua que nos llega es agua prácticamente de la quebrada. Ok. Entonces, es muy conveniente tener el filtro porque va a prestar un servicio de optimización de la misma agua. Entonces, yo creo que sí se necesita. Por ejemplo, para mi caso, sí. Muchas gracias. Ok. Listo, don Bernardo. Muchísimas gracias por ese aporte. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, miremos esto. Contar, por ejemplo, las personas que están ¿en qué? Por ejemplo, en la costa creo que la empresa es AAA, si no estoy mal. En Antioquia y otras partes de Colombia con EPM. Entonces, yo puedo tener un servicio en mi casa de agua potable, pero aún así yo debería de utilizar o implementar un filtro. ¿Y por qué? Miremos esto. El agua que viene, entre comillas, potable a través de la red hidráulica, viene con una serie de elementos, sedimentos. ¿Cómo así que sedimentos? Partículas sólidas, arenita, óxido, pequeñas partículas. Entonces, esos son los sedimentos. ¿Qué más viene a través de la red hidráulica? Cloro, pero exceso de cloro. Ese químico orgánico. ¿Qué más viene? Material orgánico como algas, otros tipos de materiales ferrosos, óxidos. Adicionalmente, bueno, hay un maestro que está, creo que rayando la pantalla. Entonces, especialistas para que Andrés, por ¿me favor... ayudas por favor a compartir nuevamente? Le agradezco a la persona que está rayando la pantalla. Muchas gracias. Ok, entonces voy a compartir nuevamente aquí la presentación. A ver. Listo. Ok, entonces estábamos acá en esta parte. Material orgánico como algas, óxido, cloro gaseoso. Miremos que el cloro no es que exista un solo tipo de cloro, existen diferentes, Andrés, digamos, perdón, te variantes. interrumpo. ¿Si lo puedes compartir en pantalla completa? Gracias. Claro que sí. Entonces, permíteme acá. Ok, listo. Ahí ya se ve en pantalla completa. Sí. Listo, súper. Entonces pasa lo siguiente, especialistas. Aparte del material orgánico, ¿qué otro elemento puede venir a través de la red hidráulica? Hay cloro residual. Listo, cloro residual, haluros de hidrógeno, materia orgánica y así por el estilo. Aunque yo goce del servicio de acueducto de una empresa, aunque sea reconocida y demás, a través de la red hidráulica pueden venir este tipo de elementos. Y uno, siendo muy honesto, mete el vaso directamente en la llave, en el grifo, y así es como le sale el agua a uno. Y así se la toma uno. Entonces, por esa razón es que uno debería pensar, aunque tenga agua potable, necesito digamos, un sistema de filtración. Ahora bien, resulta que en Colombia, especialistas, y esto es como para dar un breve contexto de saber dónde estamos parados, para ya luego saber cuál es el uso efectivo de los filtros. Resulta que existe un índice en Colombia que se llama, es el índice como tal de riesgo, permítame, yo levanto acá, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, que se llama, es el IRCA, ¿cierto? Ese índice mide varios temas, el tema de turbiedad, el color aparente del agua, el pH, adicionalmente el cloro residual, adicionalmente coliformes y patógenos como el Escherichia coli. Entonces, de acuerdo a esas variables, ¿sí? En el agua supuestamente potable en Colombia,
Vemos en ciertas partes del país, en color azulito, digamos, lugares donde tienen digamos, buenas características en el tema del agua, y en rojito, otras zonas de Colombia donde quizá las características del agua no sean las ideales, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente. Ahora bien, el caballero ahora, creo que era don Bernardo, me decía, bueno, Andrés, yo tengo el agua que, de la que me surto, viene prácticamente casi que directamente desde una quebrada. Si yo tomo agua de una quebrada o de un lago o algo por el estilo y la deposito en una cisterna o algún sistema en especial, dependiendo de las características del agua, yo necesitaría para potabilizarla, utilizar un sistema que es prácticamente de tipo industrial. Yo digamos que tengo agua almacenada, agua lluvias o agua que viene de una quebrada o de un lago, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Yo qué debo de hacer primero? Primero se hace un proceso de filtración, se le suministran unas sustancias coagulantes, se procede a la coagulación. ¿Cómo así que a la coagulación? Que todos esos sedimentos y ese material orgánico que está disperso en el agua ya como que se reúne, digamos, en partículas más grandes. Se procede con un proceso de floculación donde adicionalmente se agrupan, ¿sí? Digamos, en conjuntos más grandes esos sedimentos y demás. Luego se hace una decantación, ya donde se asientan esos sedimentos y demás. El agua luego vuelve a pasar por otro proceso de filtración, como lo estamos observando acá, otro proceso de filtración. Luego se le aplica una ozonificación, luego una desinfección y luego se distribuye a la vivienda. Entonces miremos que dependiendo de las características del agua que venga a través de esa quebrada o demás, miremos, para yo potabilizar el agua necesito un sistema que es muy complejo, casi de tipo industrializado, y en el mercado, claro, existen ozonificadores que pronto te brindan esas características de que el agua de esa quebrada o de ese lago te la potabilizan. Los filtros de Grival especialistas no potabilizan el agua. Es decir, yo ya debo de contar en sí con una red de agua potable. ¿Listo? Entonces, es para que sepamos, digamos, ahí la diferencia. Para yo purificar o potabilizar el agua, necesito un sistema complejo o un digamos, ozonificador. Pero los filtros de agua Grival es para que el agua que ya viene por la red hidráulica en su calidad ya potable, es para que tenga mejores características por lo que veíamos ahorita, porque vienen óxidos, vienen algas, vienen un montón de cosas a través de la red hidráulica. Listo. ¿Qué hace que venga óxido, que vengan algas, que vengan un montón de cosas a través de la red hidráulica? Hombre, todavía hay viviendas donde dentro de la red hay, por ejemplo, tubería galvanizada que tiende a corroerse y ahí sigue pasando el agua y se sigue llevando pues como tal esas partículas de óxido y así se bañan o así preparan alimentos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y puede ser que, digamos que hay una empresa que le suministra el agua potable, pero luego en la parte interna de la vivienda está este tipo de elementos, ¿cierto? Adicionalmente, cuando por ejemplo aquí en Antioquia, aquí en varias partes, que todo este fin de semana que pasó, varios sectores estuvimos sin agua. Porque es que se está mejorando la infraestructura, tal cosa, se van a hacer unos mantenimientos y unas mejoras. Entonces, claro, cuando hacen esas mejoras y demás, y luego vuelve, digamos, el suministro de agua, viene con exceso de cloro, y viene con óxido, y viene con arena, y viene con tierrita, y viene con un montón de cosas. Entonces, por esa razón es que, aunque yo tenga agua potable, requiero de un filtro en mi vivienda, ¿cierto? Entonces, ¿qué filtros? Digamos así, un resumen rápido de los filtros que manejamos en Grival. Encontramos los filtros que son sobre mesón, es decir, por encima del lavaplatos, ¿cierto? El mesón de lavaplatos, y bajo mesón. Aquí tenemos pues como tal las referencias, ya vamos a hablar más detenidamente de cada una de ellas. ¿Listo? Ahora bien, digamos que, como lo veíamos acá, hay filtros de una etapa, 2 etapas, 3, 4 etapas, ¿cierto? Cada una de esas etapas viene con digamos, con un cartucho, con un filtro, y cada uno de esos cartuchos tiene una tecnología en particular, una tecnología especial. Por ejemplo,
El primer cartucho de la primera etapa tiene una tecnología llamada Microtech, el segundo C-Sense, el tercero 3 Advance y el cuarto Clear Plus. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, alguien se podría preguntar, bueno, Andrés, es que estoy viendo que los filtros de Grival incluso hay de 4 etapas, que eso retienen un montón de cosas. Andrés, entonces, ¿por qué de una quebrada? ¿Por qué no me podría filtrar el agua proveniente de una quebrada o una cisterna que recibe aguas lluvias o cosas por el estilo? Ah, vamos a ver entonces el por qué. Resulta que miremos cómo es el proceso. En una primera etapa se retienen sedimentos. En la segunda, cloro, el exceso de cloro. En el tercero, material orgánico. En la cuarta, cloro residual, ¿cierto? Pero pasa lo siguiente, es que en la red hidráulica, perdón, en el agua no solamente estarían presentes esos elementos, también, digamos, en un lago o en una quebrada podrían haber patógenos, ¿sí? Como el Escherichia coli que decíamos ahorita. Entonces, esos patógenos comúnmente, digamos, denominados como gérmenes, ¿sí? Comúnmente los llamamos como gérmenes. ¿Qué es un germen? Es ese microorganismo que una vez esté, digamos, en ese huésped, en ese organismo, sea una persona o sea un animalito, le genera daños y enfermedades. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nuestros filtros, no sé si el señor Juan Manuel tiene alguna duda. El señor Juan Manuel, por favor, nos ayudas con el micrófono. Don Jaime Céspedes tiene la mano levantada. Don Jaime, ok, listo, don Jaime, adelante. No sé si de pronto tienes alguna inquietud. Sí, ingeniero, disculpe, es que no sé, yo tengo en la casa o en la finca los dos tipos uno es de acueducto y el otro es de aljibe, no de quebrada ni de río, sino de un aljibe. Y toca combinar el servicio, porque hay días en que del acueducto envían agua y otros días que no. Entonces, mi pregunta es, ¿toca hacer lo que el ingeniero nos estaba diciendo para purificar ese tipo de agua o qué debo hacer? Ok, no, básicamente desde que venga el agua por una red, un suministro de agua potable, ahí puedes utilizar el filtro Grival, ¿cierto? Ya digamos, de otras procedencias, lo que decías tú del Aikiver, lo que decía, por ejemplo, de lagos, quebradas y demás, ahí sí, digamos que quizás se necesita de un proceso quizá más complejo al respecto, como lo veíamos al principio, ¿listo? Igual, digamos que eso sería muy relativo, puedes tener agua en un Aikiver, pero digamos que dependiendo de la zona y de otras variables, pues digamos que el estado del agua que está allí almacenado es algo muy relativo, ¿cierto? Entonces habría que validar también esa parte, pero digamos que en resumen, este sistema, los filtros de agua Grival funcionan únicamente para redes de agua potable. ¿Listo? Solo para redes de agua potable. Ay, Andrés, ¿y por qué? Miremos esto. Si yo utilizo ese filtro para agua proveniente de un lago, de otra vertiente, de otra fuente hídrica, entonces, en la primera etapa, en la segunda, en la tercera y en la cuarta se alcanzan a retener ciertos elementos, pero luego pasan derechito los patógenos. Este sistema de los filtros no está diseñado para retener o eliminar patógenos, gérmenes y ese tipo de cosas. Eso sí, no lo realizan los filtros de Grival. ¿Listo? Entonces, ok, a ver, permítame que un segundito. Ahora sí. Entonces ya sabemos de todas estas fuentes hídricas y adicionales a una, digamos, a una red de agua potable, ahí no se podría utilizar el filtro de agua Grival. Ay, Andrés, entonces ese filtro ¿para qué? Lo veíamos al principio. Miremos todos esos elementos que vienen a través de una red, incluso de agua potable, arena, sedimentos, óxido, algas, cloro residual, cloro gaseoso, exceso de cloro, un montón de cosas. ¿Listo? Ahora sí, primera etapa de estos filtros. Esa primera etapa cuenta con una tecnología Microtech, ¿sí? Este filtro, este cartucho de acá está fabricado en polipropileno, ¿sí?
o también lo podemos llamar, digamos, fabricado en poliéster. Y depende del material de fabricación, digamos que me retiene, digamos, partículas de cierta dimensión. Por ejemplo, este que está fabricado en poliéster o en polipropileno, me retiene partículas desde 5 micras en adelante. 5 micras en adelante. Para que nosotros tengamos una idea de qué es una micra, ¿sí? Un cabello humano tiene alrededor de 80 micras de diámetro. Un cabello humano. Y este filtro me retiene partículas que tengan desde 5 micras en adelante. Y hay otro cartucho, que ya lo vamos a ver en un filtro que es de conexión directa a grifo, que me retiene partículas desde 1 micra en adelante. Listo. Ok. Entonces, ya sabemos que en la primera etapa se retienen todo lo que son sedimentos. ¿Cuáles son los productos dentro del portafolio que tienen esta tecnología Microtech? Entonces está el filtro de agua, digamos, sobre mesón, el filtro de agua bajo mesón, ¿sí? Y está la jarra filtrante. Entonces, yo les preguntaría a especialistas, alguien que de pronto me diga, ¿qué ventaja tendría el filtro de agua bajo mesón versus el filtro de agua sobre mesón, por ejemplo? La ocupación del espacio. Exactamente, así es, así es. Si yo ubico, ¿qué ventaja tiene entonces, por ejemplo, este filtro? Mejor dicho, cada uno tiene su ventaja. El sobremesón quizás es una instalación más rápida, yo no tengo que hacer perforaciones ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo quizá no tengo libre completamente el espacio ahí sobre el mesón. El filtro bajo mesón, entonces quizá sí debo de hacer unas perforaciones para, digamos, ubicarlo ahí. Pero ya voy a tener todo el mesón a mi entera disposición. Andrés, ¿y si yo no quiero instalar este filtro bajo mesón a la pared, sino que lo quiero dejar en el piso, lo puedo hacer? Lo puedo hacer, eso sí, desde que quede en una posición siempre vertical y sin riesgo de que haya algo que lo golpee o que, digamos, lo desestabilice, mejor dicho. ¿Listo? La jarra filtrante, entonces vamos a ver lo siguiente. Diferencia entre la instalación del filtro sobre mesón versus el bajo mesón. Entonces, el filtro sobre mesón viene con este sistema acá. Permítame, yo hago aquí un pequeño zoom, donde en el pico de la grifería, en este pico de la grifería, yo voy digamos, voy a acoplar un desviador, ¿cierto? Ya de ese desviador digamos que va una manguera desde ese desviador hacia la entrada del filtro, ¿cierto? Hacia la entrada del filtro. Y luego, digamos que ahí ya estaría pues como el sistema en ese sentido. Andrés, ¿yo cómo hago para digamos, decidir si en determinado momento quiero agua filtrada o no filtrada? Muy sencillo. Es que en este desviador que pusimos en el pico de nuestra grifería de lavaplatos, es decir, yo ahí tengo la forma o de que si el agua me sale directamente por la grifería de lavaplatos, es agua no filtrada, por ejemplo, para lavar trastes y así. Pero que yo quiero agua es para tomar o para lavar alimentos, por ejemplo, o para llenar una olla de agua donde voy a hacer unos frijoles, por ejemplo. Entonces yo ya, esta llavecita, cierro el paso de la grifería de lavaplatos y se desvía hacia esta llavecita. Andrés, qué Okay. pena, sí, te silencié. Sí, tranquila, no te preocupes. Entonces, el agua ya se desviaría hacia el filtro y luego saldría a través de esta grifería. El filtro viene con este pico auxiliar, y por ahí sale el agua filtrada. Entonces, de esa manera es básicamente cierto. Y lo que tiene que ver aquí con el filtro bajo mesón, entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Yo voy a dejar de compartir en este momento porque quiero, pues digamos, mostrarles aquí como se dice, con producto en mano. No sé, Ingrid, si de pronto me observan ampliado o si debo de... No, te escuchamos, te vemos bien. Sí, listo, súper, súper. Entonces yo acá tengo este filtro bajo mesón que es de 4 etapas, ¿sí? La instalación de un filtro bajo mesón, indistintamente si es de 1, 2, 3 o 4,
es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este tema? ¿Qué me trae el filtro? Sí, ¿qué me trae el filtro? Entonces, el filtro, por ejemplo, bajo mesón, me trae esta grifería independiente, esta llave independiente, listo. Esta me la trae. Adicionalmente, viene, pues, digamos, todos los herrajes para su instalación. Viene una serie de acoples y de desviadores. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Lo primero que yo debo de hacer es lo siguiente. Yo tengo debajo del mesón, tengo ahí la válvula de regulación, ¿cierto? Tengo la válvula de regulación. Atención a esto, si yo tengo, digamos que suministro de agua caliente y de agua fría, esos filtros únicamente yo los puedo instalar en la red de agua fría. Solamente red de agua fría, listo. Listo, entonces tengo ahí la válvula de regulación, tengo ahí pues como tal el acople que va hacia la grifería, ¿cierto? El acople. ¿Yo qué debo de hacer? Yo retiro este acople, lo desenrosco de la válvula de regulación, desenrosco. Aquí voy a ubicar este acople desviador, que lo trae el producto. Entonces, básicamente, lo enrosco acá, claro. Hay que ubicar allí lo que es el teflón, todo lo que sean estos racores, estas rosquitas, siempre utilizar el teflón. Listo. Entonces, ahí ubiqué el acople desviador. Y ese acople desviador viene con este otro orificio en la parte lateral. Nuevamente, ahí también me trae el producto este desviador, ¿sí? Que viene también con un sistema de corte. Y este desviador yo lo voy a enroscar acá. Listo. Lo enroscamos. Un segundito. A ver. Chun. Que a veces me confundo, digamos, en cuanto a la orientación. Ahora sí. Se enrosca en sentido de las manecillas del reloj. Listo. Entonces, ahí como tal, ya quedó. Está la válvula de regulación. Permítame, yo lo pongo de esta forma. Está la válvula de regulación. Le puse el acople desviador y le puse el desviador, que tiene su propia llavecita, ¿cierto? Su propia llave. Listo. Aquí, ¿qué vuelvo a ubicar? Simplemente ubico allí lo que es el acople, el griflex. Entonces, lo voy a enroscar acá. Aquí. Ok. Listo. Y vamos enroscando. Como les decía, con el teflón que no falte. Ok. Así quedó esa parte ahí en la parte, digamos, en la parte de abajo del lavaplatos. Así quedó. Luego este desviador, si observamos bien, viene con esta tuerquita. Yo voy a retirarla. Esta tuerquita aquí en este extremo, la voy a retirar. Listo. Retiro esta tuerquita y miren que me quedó este acoplecito acá. ¿Yo qué hago? El producto viene con aproximadamente 3 metros de manguera. Listo, 3 metros de manguera. ¿Yo qué debo de hacer? Yo debo de hacer el cálculo entre el lugar donde va a quedar. No sé si de pronto, a ver, el señor Andrés Vidal si tiene alguna pregunta. Andrés, buenas noches. Habla José María Machuca desde Ambalema. Hola, don José, buenas noches. Quiero hacerle una pregunta ya que usted dando la oportunidad de hacerla. Y preciso Claro. que está tocando el desviador. Resulta Sí, señor. que este desviador, yo como no lo uso, cierre y abra cada rato, ahora tuve que revisar los filtros y resulta que no funciona, no sella la salida del agua, sigue derecho. ¿Qué se hace ahí? ¿Cambiarlo, repararlo? ¿Qué hacer? Pero, a ver, don José, no te entendí bien. O sea, normalmente lo manejabas era abierto. Sí, claro, siempre está abierto porque está pasando el agua, pero resulta que lo cerré y no me cerró ya. Ok, no, en ese sentido, don José, si eso de pronto se le presenta de que usted intenta cerrar y sigue saliendo, digamos, o se Sigue sigue, saliendo digamos, agua. desviando agua hacia el filtro y tú no Sí. quieres, ya digamos, agua filtrada, ya ahí sí podrías, pues, digamos, acceder como tal a esa parte ya de garantía. No es normal que pase y realmente es primera vez que escucho algo así, pues de que de pronto ya la llavecita de corte ya no genere pues como el corte esperado,
pero desde que pase algo así, don Hay José, opción básicamente. perdón, Andrea, ¿hay opción de que eso sufra oxidación o algo así, se quede pegado o qué? Digamos que por lo general no, eso sí, ¿cuál es la recomendación? Cuando hacemos limpieza y cuando hacemos mantenimiento, después de hacer la limpieza, secar muy bien, ¿sí? Secar muy bien. Esos productos están fabricados en latón, el latón, digamos que dentro de su composición, tiene ese contenido de cobre que es para evitar, digamos, ese tema, pues, como tal de oxidación. Pero igual, la recomendación es que después de una limpieza o algo por el estilo, se seque bien, ¿listo? Tenemos una pregunta de don Leonardo Vargas. Listo, don Leonardo, adelante. Ingeniero, buenas noches. Mi Hola, buenas pregunta noches. es, gracias, es que el filtro debajo del mesón, ese filtro, ¿cada cuánto uno tiene que hacer el mantenimiento o cambiar el filtro? Listo, súper. Entonces, no, maestros, especialistas, vamos a hacer lo siguiente. Como de pronto hay preguntas que en este momento se pueden generar, que es algo que vamos a ver a continuación y para que el tiempo nos dé como tal. Entonces, vamos a continuar con el tema. Todas esas preguntas y algo las vamos apuntando ahí. Si de pronto a medida que va pasando la sesión se responden, las chuleamos y si no, al final, como lo decía Ingrid, sacamos un espacio de unos minuticos para generar pues como tal esas preguntas. Listo, pero ya lo vamos a ver. Caballero, vamos a revisar entonces cada cuánto se cambian los filtros. Listo, Ingeniero, entonces, muchas gracias. listo, con muchísimo gusto. Entonces pasa lo siguiente, aquí que voy a acoplar, voy a acoplar la manguera. Entonces, ¿yo qué hago antes? Esta es la manguera que trae el producto. Se corta en dos tramos. ¿Cómo así que en dos tramos? Un tramo que va desde la válvula de regulación hacia el filtro, ¿sí? Y otro tramo que va desde el filtro hacia la grifería que me trajo el filtro. Listo. Entonces, yo lo debo de recortar. Andrés, ¿y por qué no viene ya, digamos, por qué no viene listico y cortadito? Porque eso es muy relativo de dónde yo necesito ubicar el filtro y dónde es que voy a poner, por ejemplo, la grifería. Entonces, ya de acuerdo a eso, es que yo reviso cómo, digamos, en qué parte lo corto, ¿cierto? Eso sí, lo corto en dos tramos. Y cuando yo lo vaya a cortar, preferiblemente hacerlo con un bisturí, pero de una forma bien derechita. Este borde, miremos, cuando se realiza el corte debe quedar bien derechito, no debe quedar ni diagonal, ni con rebabas, ni nada de eso, porque eso me podría generar, ¿qué? Filtraciones, ¿cierto? Entonces, para tenerlo muy presente. Entonces, miremos esto, supongamos que yo ya esta manguera la corté en dos tramos. Primer tramo, le ubico, perdón, antes, permítanme acá, esta tuerquita, que no, si de pronto recuerdan, venía aquí ya, digamos, enroscadita, yo la desenrosqué, la desenrosco, la ingreso en la manguera, luego este tramo de la manguera, miremos esto, lo ingreso a presión acá, listo, permítanme 15 segunditos que se me desliza un poco, la ingreso a presión, chun, 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 chun. Ok, ahí va ingresando como lo estamos observando, a presión, a presión, a presión, y posteriormente ya con esta tuerca como tal termino de asegurar y ahí que me quedó listico ya esa parte de la válvula de regulación. Listo, es primera parte. Ahora bien, viene también con la grifería, con esta grifería, ¿sí? Y yo tengo dos opciones. Supongamos que este es el mesón de la cocina, supongamos, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. O puedo generar un orificio adicional en el mesón, sea de mármol, sea de metal, etcétera. Yo utilizaré pues como tal la herramienta para ello. Tengo la primera opción, que es generar un orificio para, digamos, ubicar ahí la grifería que me trae el producto, ¿cierto? Adicional a la grifería de los platos que yo ya tengo instalada. Y la segunda opción, si es que la persona dice, no, definitivamente yo no quiero abrirle un orificio aquí al mesón ni nada por el estilo, yo quiero es utilizar este soporte que trae el producto. El producto trae este soporte y trae los chazos y los tornillos para poderlo, digamos, fijar en la pared. Listo. Entonces, yo puedo ubicar este soporte en la pared. Listo. ¿Y qué voy a hacer ahí entonces? Esta grifería, ¿qué partes me trae? Yo les voy a mostrar por acá. Miremos todos los herrajes que trae. Es muy fácil, es muy sencillo. Yo voy a destapar por acá. Listo. Y voy a mostrarles qué es lo que trae.
Lo primero es el escudo. ¿Listo? Entonces miremos lo que va por encima, lo que iría por encima del soporte o del mesón. Va el escudo, ahí lo ubico. Este escudo viene con este protectorcito, un plástico. Ese plástico pues ya digamos que se retiraría. Es el que me protege pues como tal el material de rayado mientras que estoy manipulando, ¿cierto? Primero el escudo. Segundo, ubico esta arandela de PVC flexible, ¿sí? La que es del mismo diámetro del escudo, la ubico ahí debajo. Listo. Tercero, luego ubico allí en esa parte, permítame aquí un segundito, por favor. A ver. Estas piezas son pequeñas y ya se me perdió una. Ok, listo. Entonces, ubicamos este O-ring. Sí, miremos que es como una arandela metálica y ese lo ubicamos posteriormente. Listo. Ubicamos ese O-ring ahí y posterior a eso ubicamos lo que es este otro empaque que también es flexible. Esto es lo que iría por la parte de encima del soporte o del mesón y ubicamos la grifería ahí. La ubicamos de esa forma. Listo. La ubicamos de esa forma. Ya por debajo, entonces, ¿qué vamos a ubicar? Por la parte de abajo vamos a ubicar, permítame aquí un segundito, por favor. Por la parte de abajo vamos a ubicar esta otra arandelita de PVC. Listo. Ubicamos esta arandela plástica, esta plástica. Esto ya es lo que iría por debajo. Y posterior a eso, ya vamos digamos, a utilizar ahí la tuerca de la grifería, ¿sí? Esa tuerca de fijación. Ya con esta tuerca, yo procedo simplemente a fijar ahí la grifería en ese soporte o en ese orificio adicional que yo generé como tal en el mesón. Entonces estoy ahí realizando la fijación, ok, listo. Muy bien. Entonces realicé la fijación. Miremos entonces cómo me queda ahí la instalación de la grifería en ese soporte, listo. Entonces para que lo tengamos presente. Posterior a eso, voy a dejar esto un momento de lado porque recordemos que me quedó otro tramo de la grifería, de la manguera, ¿cierto? Entonces, Perdón, claro, cuéntame. sí, yo creería que la arandela metálica va por debajo antes de la tuerca para que nos haga el ajuste, porque si le hacemos el ajuste sobre un plástico, en el tiempo ese va a sufrir daño y se va a romper. Entonces yo creo que la arandela metálica va por debajo antes de la última tuerca. Ok, entonces digamos que recordemos que para temas de garantías y demás, nosotros ¿en qué nos basamos? Este manual de usuario es lo primero que debemos de leer, listo. En ese manual de usuario, qué pena, ¿hay alguien con micrófono abierto, por favor? Listo, súper. Entonces, en ese manual de usuario, súper importante, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Revisar, hey, que si me hayan llegado todas las partes, todas las partes del producto como tal. Y luego existe cierta parte aquí donde está el manual, ¿cierto? Estamos viendo, incluso lo voy a acercar un poquito acá, donde vemos, aquí está la grifería, vemos las partes que van por encima del mesón, ¿sí? Y luego las partes que van por debajo del mesón. Entonces miremos que como tal, ese O-ring que iba en tercer lugar, ese O-ring, ahí está, iba por encima como tal del mesón, ¿cierto? Por encima del mesón. Y luego por debajo va la arandela flexible y la arandela plástica. Entonces, digamos que ese es como tal el orden, que es, digamos, tal como lo acabamos de hacer acá. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el orden para una perfecta fijación de la grifería. Si nosotros, digamos que nos ceñimos como tal a este manual de usuario, digamos que vamos como tal ahí a la fija en la instalación. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Recordemos que ya habíamos, digamos, fijado esta parte de la manguera, ¿cierto? En el desviador que trae el producto. ¿Listo?
Esa es la que me va a suministrar de agua, ¿qué? El sistema, el filtro. ¿Dónde va el otro extremo de esta manguera? Vamos a verlo. El otro extremo de esta primer manguera va en la entrada del filtro. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la entrada del filtro? Aquí en un ladito dice in, ¿sí? Que en español es la entrada de agua. ¿Listo? Aquí yo tengo digamos, este taponcito. Para yo poder retirar este tapón e ingresar ahí la manguera, ¿yo qué debo hacer? Si de pronto alcanzamos a observar bien ahí, hay como una arandelita. Listo, esa arandelita que está por aquí, por la parte de abajo de este taponcito, yo la oprimo hacia abajo, puede ser con un destornillador de pala o con mis dedos, lo puedo hacer, ¿sí? Oprimo hacia abajo esa arandelita y de esa manera sale el taponcito. El taponcito yo no lo puedo sacar así, digamos, a la fuerza, sino que previamente yo, esa arandelita que está ahí abajo, ¿sí? La oprimo hacia abajo y esa es la que me permite que yo retire este tapón. Listo. ¿Qué hago entonces con el otro extremo de esa primer manguera? Lo que yo hago es en ese caso, ¿sí? Ese extremo de la manguera, yo ya lo puedo ingresar directamente ahí. Permítame un segundito, yo me acomodo bien acá. Ok, listo. Lo puedo ingresar directamente en esta parte. Lo ingresé, ¿sí? Cuando yo lo ingresé, yo ya no lo puedo retirar. Tiene un sistema interno que lo asegura inmediatamente. Listo, yo ya no lo puedo retirar. Ay, Andrés, ¿cómo hago yo para en un tema de mantenimiento, lo que sea, retirar esa manguerita? Entonces, nuevamente, oprimimos esa arandelita hacia abajo y esa es la que me va a permitir retirar la manguera. Listo. Esa es entonces la entrada al sistema, la que está aquí. Digamos, ¿cómo, perdón? Listo, ok. Entonces, para que reconozcamos perfectamente este ingreso de agua, donde le entra agua al sistema, es el que encontramos cerca de este primer filtro, que es el llamado CTO. Listo. Ese filtro de acá, perdón, el hidroclean. Ese filtro hidroclean, ese es, digamos, el ingreso del agua al sistema. Luego, ¿qué pasa? El agua ingresa a la primera etapa, luego a la segunda, luego a la tercera, sube el agua, ¿sí? Por esta manguerita sube hacia la cuarta etapa, esta es la cuarta etapa como tal, y eso nos indica que digamos, este acople de aquí, de la parte superior, es donde yo voy a acoplar la manguera que iría hacia dónde, hacia la grifería, ¿cierto? Hacia la grifería. El procedimiento es el mismo. Yo simplemente oprimo esta arandela hacia abajo para poder retirar este taponcito, este tapón, ¿cierto? Ubico entonces un extremo de la manguera acá, lo ubico ahí, ¿cierto? Mire que ya no se zafa. Listo. A ver, ahora sí. Ok. Entonces lo acoplo de esa forma. Listo. Y el otro extremo va hacia dónde? Hacia la grifería. Hacia la grifería. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar el otro extremo de la manguera en la grifería? Vamos a verlo. Vamos a ver entonces cómo acoplamos esa parte ahí. Yo ya tenía en el soporte instalada la grifería, ¿cierto? ¿Qué otro elemento me trae la grifería? Me trae esta tuerca de acá. ¿Yo qué hago con esta tuerca de acá? Entonces, miremos esto. Yo tomo esta manguera, ¿sí? Este otro extremo que ya va a ir ¿hacia dónde? Hacia la grifería, hacia la grifería. ¿Yo qué hago en ese caso? El producto me trae este acoplecito de acá, me trae es como si fuera un chupito, ese lo ingreso acá. Antes de ingresarlo, perdón, voy a ubicar este bujecito, este buje. ¿Listo? Entonces ingreso este buje, está para ubicar aquí en la manguera este buje, este acoplecito de acá y está esta tuerca. Listo, está esta tuerca. Entonces, ¿cómo es el orden básicamente? Entonces, ingreso primero esta tuerca, segundo, ingreso el acople, ¿ok? Ingreso aquí el acoplecito, este acople que es como más anchito, miremoslo ahí, es este. Y en tercer lugar, pongo este acople,
Listo, este lo ubico ahí. Listo, entonces miremos cómo funciona el sistema. Este acople me va a anchar digamos, este extremo de la manguera, ancha la boca de la manguera, ¿cierto? Y posteriormente, ese otro buje que quedó adentro de la tuerca es el que ya va a estar ahí más apretadito, ¿cierto? El que va, digamos, a terminar de ajustar el sistema. Posterior a eso, ¿yo qué hago? Muy sencillo. Lo que yo hago es roscar aquí. Listo. Yo voy a roscar acá, permítame aquí un segundito, por favor. Debo hacer un poquito de presión acá, porque recordemos que ahí adentro está el buje y todo el tema, y esto debe quedar, digamos, bien firme. Y termino de hacer, pues, como tal, el proceso ahí. Recordemos utilizar siempre lo que es, digamos, el teflón y demás. Listo, entonces miremos cómo quedaría ahí la manguera acoplada a la grifería que trae el producto. Listo. Ok. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con la parte de la instalación, parte de instalación. Yo voy a compartir aquí nuevamente la presentación para que veamos los temas, por ejemplo, lo que nos preguntaba el especialista hace un segundito, y revisemos y aclaremos esas dudas. ¿Listo? Comparto. Listo, estamos entonces ahí. Miremos finalmente cómo queda, especialistas. Si yo finalmente decidí hacer un orificio en ¿qué? En el mesón, un orificio adicional, entonces miremos cómo queda. Las partes que van por encima del mesón, las tuercas y arandelas que van por debajo del mesón. Entonces miremos cómo yo esa manguera la partí en dos tramos, un tramo que va desde el desviador hacia la entrada del filtro y otra que va de la salida del filtro hacia la manguera, ¿cierto? Como lo decía el especialista ahorita, esta llavecita de acá yo la puedo mantener siempre abierta, siempre abierta, y de esa manera, pues, yo cuando quiera agua filtrada para tomar o algo por el estilo, abro aquí ya la grifería que está sobre el mesón, o si quiero agua que no esté filtrada, entonces abro mi grifería de lavaplatos, la que siempre he tenido instalada, para lavar trastes y otras cosas que quizás no requiera, pues, que el agua esté filtrada, pues, perfectamente, ¿cierto? Ok, está la jarra filtrante. La jarra filtrante es un producto que vemos en los diferentes home centers, y que quizá no parece, pero yo debo de seguir ciertas indicaciones al momento de utilizar esta jarra filtrante. Entonces, esa jarra filtrante maneja una tecnología que se llama SigSense. Viene con un cartucho en la parte interna, donde, entre otras cosas, también está el tema del carbón activado. Listo. Ese cartucho es fácil de ubicar ahí dentro del contenedor de la jarra. Es muy sencillo. Características especiales, entonces, de esta jarra. Entonces, cuenta, por ejemplo, con este contador digital. Listo, que ya vamos a ver para qué es el contador digital, por ejemplo. Primer paso, yo abro la caja, reviso que estén todas las piezas, todas las partes, la cubierta, el filtro, el contenedor, la jarra en sí, que viene con un sistema antideslizante, es decir, como con una gomita en la base para que no se me esté, pues, como resbalando esta jarra, ¿cierto? Eso es lo primero. Segundo, yo retiro la tapa, ¿sí? Retiro la cubierta de la jarra. ¿Y qué voy a encontrar adentro? Voy a encontrar esta bolsa sellada. Yo abro esa bolsa, saco el cartucho que está adentro, debo de retirar este plastiquito de seguridad de color azul, ese lo debo de retirar. Listo. Luego, ese cartucho debo de ponerlo bajo el agua de la llave, ¿sí? Abro la grifería que yo tengo y pongo ese cartucho ahí aproximadamente durante 2 minutos, ¿sí? El agua en un principio, como esto tiene carbón activado, ¿cierto? Entonces, al principio quizá el agua sale un poquito oscurita por exceso del carbón activado, y luego de los 2 minutos ya va a salir el agua más transparente, ¿cierto? Más transparente. Ahora bien, luego de eso, yo pongo ese cartucho dentro de la jarra, lleno, digamos, la jarra con agua hasta la mitad, y lo dejo ahí 20 minutos. Al cabo de los 20 minutos, boto el agua. Listo, boto el agua. Este cartucho lo pongo, digamos, en un lugar limpio, no dentro de lavaplatos especialistas.
estos cartuchos no se deben de poner ahí, o las partes de los filtros, yo no los debo de poner dentro del lavaplatos, porque sabemos que el lavaplatos es mejor dicho, es un caldo de cultivo de quizá muchas cosas, ¿cierto? Entonces, yo retiro ese cartucho, recordemos, lo dejamos ahí 20 minuticos, lo saco, lo pongo en una superficie limpia, boto el agua que estaba ahí, digamos, almacenada. Ya lo que hago es que lavar jarra y lavo el contenedor, es decir, esta otra carcasa interna blanca. Lavo la jarra y el contenedor, ¿con qué? Con agüita tibia, puedo utilizar un detergente o un jaboncito, pero muy suavecito, un jaboncito neutro, de pH neutro puede ser, y agüita tibia. Listo, entonces miremos la diferencia. Lo que sean cartuchos, yo los puedo lavar, los lavo directamente con agua fría de la llave. Y lo que son partes del filtro, de la carcasa y demás, los lavo con agüita tibia y con, digamos, un jaboncito suave como tal. Listo. Listo, ok. Pasa lo siguiente. Después de que yo lavé la jarra y el contenedor, cada uno por aparte, incorporo, miremos esto, incorporo este cartucho en el contenedor y luego ese conjunto cartucho-contenedor lo acoplo en la jarra. Listo, de esa forma, ese es el orden como tal, ¿cierto? Y no tengo que hacerle fuerza, no necesito utilizar ninguna herramienta, yo lo hago de una manera suave. Después de eso, especialistas, resulta que pongo la cubierta. Esa cubierta trae este contador digital de ciclos. ¿Qué quiere decir que de ciclos? Quiere decir que cuando yo lo que hago es, por ejemplo, abrir esta tapita deslizable, que pasa que aquí no tengo quizá de pronto la jarra, que hubiera sido muy chévere que la pudieran observar. Inicialmente, este botoncito que estoy señalando aquí en la parte de atrás, este botón accionador, debe de estar en esta posición, ¿sí? Y esta tapita deslizable está completamente cerrada. Pero luego, cuando yo ya empiezo a utilizar el producto, ¿cierto? Y este botoncito accionador lo halo hacia atrás para que la tapita se abra, para yo poder, digamos, suministrar el agua. Entonces, ese sería, digamos, un ciclo. Un ciclo es cada vez que yo lleno esa jarra con agua, cada que yo abra esta tapita deslizable y oprima este botón accionador, ese es un ciclo. Cada que yo llene esa jarra, me filtre completamente esa cantidad de agua, que esta jarra tiene una capacidad de 2.5 litros, ¿cierto? 2.5 litros. Entonces, cada que yo hago eso es un ciclo. Ok, entonces, esta cubierta, ¿sí? Y este contador digital inicialmente debe estar en 150. Yo lo debo de parametrizar así. ¿Cómo lo ubico en ese número 150? Junto a la pantallita digital está este botón. Yo lo oprimo unos 5 segunditos y automáticamente como que se me resetea y queda en 150. Listo, queda ahí en 150 como tal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ahora sí, yo primero lo ubiqué en 150. Digamos que oprimí ese botoncito, quedó en 150. Y luego, ahí sí abro digamos, este botón accionador para que la tapita aquí deslizable se me abra. Yo ya puedo suministrar el agua que quiero que se filtre, ¿cierto? Luego cierro nuevamente la tapita. Listo. Inclino digamos que la jarra un poco hacia adelante, inclino la jarra un poco hacia adelante y automáticamente se me va a descontar un ciclo. Quiere decir que de ahí en adelante ya continúa pues como tal la vida útil de ese digamos, ahí los ciclos pues de esta jarra pues como tal, ¿cierto? Entonces, de esa manera lo parametrizamos. 150 ciclos tiene esta jarra en sí. ¿Listo? Ya simplemente, ¿qué hacemos? Cuando yo, a través de esta parte superior, ingrese el agua, inicialmente el agua, ¿dónde queda? Queda en este contenedor.
Yo debo esperar que el agua que está en ese contenedor poco a poco va ingresando a través del cartucho, ¿sí? Se va filtrando y ya va quedando almacenada en la parte de abajo de la jarra. ¿Listo? Después de que quede ahí almacenadita en la parte de abajo de la jarra, yo ya empiezo y digamos que ya sirvo el agua, digamos que ya tiene un mejor aspecto, mejor olor, mejor sabor, mejores características, pues digamos sin ese exceso de cloro ni ese tipo de cosas. ¿Listo? Ok. Recomendación. Si es primera vez que se utiliza la jarra o es primera vez que yo voy a utilizar un cartucho que ya vamos a ver cada cuánto cambiamos estos cartuchos, la recomendación es que los primeros 3 vasos de agua, por ejemplo, los primeros 3 vasos de agua, yo los bote. Listo, los primeros 2 o 3 vasos los boto. Listo, porque igual ahí sigue habiendo quizá un exceso del carbón activado y eso, entonces es mejor botar esos primeros 3 vasitos de agua. Okay. Estamos entonces hablando ahí. Hola, cuénteme. Creo que hay un especialista que abrió el micrófono. Listo, ok. Entonces, eso era lo que tenía que ver con los filtros de una etapa. Recordemos que esa primera etapa lo que me retiene son los sedimentos, arenita y cositas por el estilo. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa ya contamos con una tecnología llamada, permítame aquí un segundito, maestro, yo voy haciendo también control de tiempo. La segunda etapa entonces ya tiene una tecnología llamada C-Sense. Este cartucho se llama filtro UDF, ¿sí? Y lo reconocemos porque incluso viene pues como con estos extremos así de pronto de color azul. Ahí está pues como tal ese cartucho de esa segunda etapa. En esa segunda etapa ya digamos que lo que se retiene es exceso de cloro, listo, y material orgánico. Un filtro de 2 etapas, eso es lo que me retiene. Sedimentos en la primera etapa y cloro, el exceso de cloro en la segunda etapa. Listo. Quiere decir que si yo cuento con un filtro de 2 etapas, podría, digamos, se retienen sedimentos y exceso de cloro, pero al agua que yo vaya a consumir podría llegarle material orgánico y cloro residual. ¿Sí? Porque ese material orgánico y cloro residual lo retiene un filtro, por ejemplo, de 4 etapas. ¿Sí? Entonces ya sabemos, en esta segunda etapa, tecnología C-Sense y me retiene exceso de cloro. ¿Qué productos del portafolio tienen digamos, estas 2 etapas? Está el filtro sobre mesón de 2 etapas, filtro bajo mesón de 2 etapas. Y está este filtro que es de conexión directa al grifo, que teniendo un solo cartucho especialistas, ese solo cartucho me cumple las funciones de estas 2 etapas. Miren eso tan chévere. Este filtro de conexión directa a grifo, teniendo un solo cartucho, ese solo cartucho me cumple la función de estas 2 etapas. Listo. Incluso este cartucho de este filtro conexión directa a grifo está fabricado en cerámica. Listo. Y recordemos que por allá al principio dijimos que aquel cartucho fabricado en cerámica me retiene partículas ya no desde 5 micras, sino desde 1 micra, que eso es como 0.001 milímetros. Es algo muy pequeño, muy, muy pequeño. Listo. La instalación de este filtro es la misma historia. Simplemente, pues el que es el filtro sobre mesón, ¿cierto? Van a quedar ahí las 2 etapas visibles, ahí puestas sobre el mesón de lavaplatos. Viene con el mismo sistema del desviador desde el grifo de la grifería, desde el pico de la grifería, perdón. Y la instalación del sistema que es bajo mesón es la misma historia, tal como lo hicimos ahorita, simplemente que en este caso es de 2 etapas, pero viene con el desviador, viene con el acople, viene con la grifería auxiliar, por donde sale el agua filtrada, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. Ese es el filtro de conexión directa a grifo. Es algo súper, súper chévere. Este producto viene, digamos, de esta forma. Viene con este cartucho cerámico, con esta cubierta, ya con el cuerpo del filtro. Viene con esta tuerca de fijación y vamos a ver entonces cómo funciona. Este cartucho entonces tiene tecnología Microtech y C-Sense, las dos en una. Resulta que este cartucho, y igual pues también respondiendo al caballero que nos preguntaba ahorita, este en especial
se cambia cada 2 a 3 meses. Cada 2 a 3 meses. Listo. Viene con un sistema que se llama Quick Change. Este sistema de acá. ¿Qué quiere decir sistema Quick Change? Nosotros, si observamos detenidamente en la parte de abajo del filtro, hay 2 salidas de agua. 2 salidas de agua. Si yo pongo la llavecita de este filtro de esta forma vertical, el agua me va a salir debajo del cartucho filtrada. Si la llavecita está paralela al cuerpo del filtro, está así acostadita, mejor dicho, el agua me va a salir por esta otra salida que está exactamente debajo del pico de la grifería de lavaplatos. Y está saliendo agua no filtrada. Entonces, de esa manera ya sabríamos cuál agua sale filtrada y cuál agua no sale filtrada. ¿Listo? Es para tenerlo ahí súper presente. Este producto que me trae, aparte de la cubierta, del cartucho, del cuerpo del filtro, ¿qué me trae? Me trae una serie de adaptadores muy chéveres. Esos adaptadores es dependiendo, especialistas, dependiendo digamos, del tipo de grifería que yo tengo en mi lavaplatos. Por ejemplo, yo aquí en mi mano tengo una grifería, como esta nueva grifería Solid de Grival, que tiene, si yo retiro este aireador que tiene la grifería, tiene una rosca externa. ¿Sí? Quiere decir que yo necesito un adaptador hembra para yo poderlo acoplar acá, ¿cierto? Es dependiendo de la grifería que yo tenga. Yo puedo tener una grifería con un pico de rosca externa o con rosca interna o sin rosca, y ya vamos a ver que también hay un adaptador para ese caso donde el pico no tenga rosca, ¿cierto? Entonces pasa lo siguiente, ¿cómo es la preparación? Yo cómo hago en este caso con este tipo de filtro. Y antes que nada, pues preguntarle a Ingrid, porque son las 8:03 de la noche. No sé si de pronto contamos especialistas también, pues depende de que ustedes me den su aval. Si contamos con aproximadamente otros, yo diría que unos 10 minuticos para que podamos finalizar bien finalizada, pues como la sesión. Me cuentan si es viable o si se deben de desconectar ya. Quedo muy, muy atento. Sí, ingeniero, sería muy bueno que continuara porque está muy buena la capacitación de hoy. Súper, súper, súper. Me alegra bastante. Entonces, listo. Para que agilicemos, pero también que vayan quedando las cosas bien claras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la preparación? ¿Yo cómo procedo con este filtro de conexión directa a grifo? Primero, retiro cubierta, retiro cartucho y retiro la tuerca que sujeta, ¿cierto? Retiro esta tuerca de acá. Eso es lo primero. Segundo, voy a identificar qué tipo de grifería de lavaplatos tengo, ¿sí? Donde voy a instalar el filtro, si tiene rosca externa, interna, o si es el tubo, digamos, liso completamente. Y de acuerdo a eso, especialistas para que no rayemos el lienzo. Aquí permítanme un segundito, yo dejo de compartir y comparto nuevamente. Les pido el favor, especialistas, que de pronto ya la creatividad la exploremos en otro espacio. Entonces vuelvo a compartir por aquí la pantalla. Listo, ok, compartí ahí de nuevo la pantalla. Entonces, identificamos qué pico tiene mi grifería. Si la grifería tiene una rosca externa, entonces hay 2 adaptadores que me podrían funcionar. Ay, Andrés, ¿y yo cómo sé cuál de los 2? Lo que pasa es que eso depende de mi grifería. Miremos, por ejemplo, esta que yo tengo aquí en mi mano, especialistas, esta que yo tengo aquí en mi mano, miren la rosca externa que tiene, digamos, tan cortica, tiene pocos hilos. Hay otros picos de griferías con rosca externa que tienen más hilos, ¿sí? Entonces, yo tengo 2 adaptadores, un adaptador con, digamos, poca espiral, con la que yo genero la conexión ahí, o si esta rosca, digamos, tiene más hilos, más vueltas, tengo un adaptador, pues, especial para ese caso en particular. Entonces, dependiendo de eso, ¿cierto? Lo mismo tiene que ver con la rosca interna. También tengo 2 adaptadores que, dependiendo de qué tantas vueltas o tantos giros o hilos tiene esa rosca, yo ya ubico el adaptador que es, ¿cierto? Y si es un tubo completamente liso, yo ya tengo un adaptador para ese tubo, un adaptador que podríamos denominar universal, con una serie de tornillos
digamos, alrededor, ¿cierto? Ok, entonces pasa lo siguiente, ahí está pues como el paquetico que viene muy organizado con este producto, con esta serie de adaptadores, viene con todo de una vez. Retiro el aireador que tenga la grifería, si es que lo tiene. Limpio muy bien, que no tenga óxido ni nada que ver, pues, ¿cierto? Muy, muy limpio esa grifería, ¿cierto? Luego ubico digamos que identifico cuál es el adaptador que me va a funcionar. Listo, lo identifico ahí dentro del producto. Permítame un segundito que el PowerPoint se bloqueó. Permítame un segundito, especialistas. Ven con ustedes, ya mismo abro nuevamente la presentación. Qué pena que se bloqueó aquí el PowerPoint. Ok. Listo, ingreso, abro por aquí nuevamente la presentación. Listo, súper, súper, súper. Ok, ya está aquí abriendo la presentación. Ok, muy bien, muy bien. Listo, por favor me confirman, Ingrid y los especialistas, por favor me confirman cuando ya estemos visualizando nuevamente la presentación. Quedo muy atento, ¿listo? Listo, te confirmo. Ya, listo, ahora sí la tenemos. Listo, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Entonces pasa lo siguiente. Y vamos aquí en esta parte. Reviso, limpio bien el pico de la grifería, identifico cuál es el adaptador que me va a funcionar, cuál de estos tres, y ok, listo. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Recordemos que este filtro viene con esta tuerca que me asegura el filtro al pico de la grifería. ¿Yo qué hago? Tomo el adaptador, yo aquí lo estoy señalando con ese puntico rojo, tomo el adaptador que me va a funcionar, lo ingreso por la parte de abajo de esta tuerca, ya lo que hago es, básicamente, hago dos cosas al mismo tiempo, hago una leve presión hacia el cuerpo del filtro, al mismo tiempo que voy girando para asegurarlo y que me quede bien firme, ¿cierto? Segundo, yo debo de retirar esta cubierta y debo de retirar el cartucho y empiezo a enroscar, ¿sí? Y a girar, digamos, esta tuerca como tal aquí y este cuerpo del filtro lo empiezo a roscar. Al final, la parte donde va a ir el cartucho, donde va a ir el filtro, debe de quedarme a mano izquierda de la grifería. Debe de quedar ahí en esa posición. A mano izquierda del pico de la grifería. Ahí queda. Listo. Después de eso, después de que ya hice los giros y me quedó, digamos, hacia el lado izquierdo, ahí sí procedo a ubicar el cartucho y ahí sí procedo a cerrar y a girar la cubierta. Listo. Ok. En caso tal, la grifería que yo tenga, el tubo es liso, no tiene rosca interna, no tiene rosca externa, nada, viene este adaptador. ¿Yo qué hago? Retiro estos tornillos del adaptador, los retiro todos. Este adaptador lo ingreso por la parte de abajo de la tuerca, de esta tuerca de sujeción, y cuando ya la ingreso desde la parte de abajo, es por encima, vuelvo y ubico los tornillos, vuelvo y ubico los 4 tornillos, ¿cierto? Ya posteriormente lo que hago es que acoplo la tuerca con ese adaptador al filtro, ¿cierto? Posteriormente, el filtro lo acoplo al pico de la grifería y procedo a, digamos, a asegurar cada uno de los 4 tornillos. Es de esa manera, pues, que funciona ahí ese filtro de conexión directa a grifo. Listo. Y nuevamente repetir que viene con ese sistema Quick Change para yo tener la opción de agua filtrada o agua no filtrada. Listo. Ahí hablamos entonces ya habíamos hablado de las primeras 2 etapas. Tercera etapa, esto ya es algo rapidito, es el filtro CTO. Sí, es el filtro CTO, entonces como lo veíamos al principio, ya me retiene haluros de hidrógeno, cloro gaseoso, mejor dicho, otras cosas que no se alcanzaron a retener en las primeras 2 etapas. Ahí está entonces la tercera etapa, reteniéndome como esa serie de elementos pues como tal, y se genera algo que se llama adsorción. No es absorción, porque absorber es que ese líquido o ese elemento lo lleva a la parte interna, no.
Este sistema 3 Advance, esta tecnología, es una tecnología de adsorción, que es absorber que el mal olor, el mal sabor que venga a través de la red hidráulica, como que lo adhiere, ¿sí? Se adhiere a la superficie de este filtro. Entonces no lo absorbe, lo adhiere a su superficie. Esa es la adsorción y esa es pues como la diferencia entre adsorción y absorción. Entonces, digamos que ya digamos en esta etapa, ya lo que tiene que ver con mal olor, mal sabor, todo eso, digamos que se evita con esta tercera etapa. El cloro gaseoso también se evita con esta tercera etapa y así sucesivamente. Entonces, miremos esto. Material orgánico. Todavía nos queda faltando cloro residual, ¿sí? Que ya ese se retiene en la cuarta etapa. ¿Qué productos tenemos con 3 etapas? Tenemos este producto, solamente viene bajo mesón, ¿sí? Por términos prácticos no existe una referencia de 3 etapas que sea sobre mesón, porque ya me ocupa mucho espacio en el, digamos, encima del lavaplatos, ¿cierto? El sistema de instalación es el mismo, eso sí, como este producto ya viene con 3 etapas, ya el tema del peso también es importante. Viene con este soporte metálico, ¿sí? Para yo poder, digamos, sujetarlo de la pared. Listo. Ahí estaban entonces las primeras 3 etapas. La cuarta etapa tiene que ver con el filtro post-carbón. Listo, que es el filtro que les mostré ahorita, donde estábamos ahí ingresando la manguerita, todo el tema. Esa cuarta etapa, entonces básicamente lo que hace es un tema también de, digamos, retener esos residuos de cloro, ¿sí? Todo lo que no haya sido alcanzado a retener en las primeras 3 etapas se retiene en la cuarta etapa en ese sistema. De esta manera, entonces, recordemos, primera etapa se retienen sedimentos, en la segunda cloro, el exceso de cloro, en la tercera material orgánico también como algas, como óxido y cosas por el estilo, en la cuarta cloro residual, ¿sí? Y de esa manera yo voy a tener agua en mejores condiciones, ¿sí? Mejores condiciones y definitivamente yo contar con agua renovada, fresca, de esta manera, pues también eso influye en nuestra salud, ¿cierto? Entonces, para tenerlo ahí súper presente. Este es el producto que cuenta con las 4 etapas. Listo. Viene también con su, digamos, soporte metálico para poderlo fijar a la pared. Estos datos, algunos de estos datos son muy importantes que los tengamos en cuenta. Primero, Andrés, ¿cuál es la velocidad del agua que sale filtrada? Porque una cosa es el agua que sale por la grifería que yo tengo en el lavaplatos. Otra cosa es el agua que me sale filtrada. ¿Cuál es la velocidad, cierto? O digamos, ¿cuál es el flujo del agua? El flujo es de 0.5 litros por minuto. Esa es la velocidad. ¿Cuál es el rango de presión en la zona para que un filtro de estos me funcione correctamente? El rango de presión es entre 14 y 58 libras de presión. ¿Sí? Entre 14 a 58 PSI. Andrés, exacto, así como lo acabo de hacer el especialista ahí, que hizo el giro ahí. Entonces, ¿qué pasa? Andrés, ¿qué pasa si la presión es más alta, a 58 PSI? Pues hombre, lo que pasa es que recordemos que estos filtros pasa el agua por la primera etapa, la segunda, necesito que digamos el agua pase en un tiempo y en una velocidad determinada para que alcance a ser filtrado todos esos elementos. Si la presión es más alta, el agua va a pasar más rápido, ¿sí? Y quizá el tema de la filtración, del desempeño del producto se podría ver comprometido en ese caso. Entonces, esta es la presión ideal, entre 14 y 58 PSI. ¿Cuál es la temperatura del agua? Esto funciona solamente con la red de agua fría y funciona con una temperatura entre 5 y 38 grados centígrados. Listo. Respondiendo a la pregunta del especialista de ahora, ¿cada cuánto yo cambio esos filtros? Es muy sencillo, es muy sencillo. El filtro de la primera etapa y productos que tengan un solo filtro, esos cartuchos se cambian cada 2 a 3 meses. Entonces, recordemos. Y yo voy a dejar aquí de compartir un segundito, especialistas. Les repito aquí esta parte.
Recordemos que yo aquí tengo este filtro, ¿sí? Incluso, miremos especialistas qué tan chévere esto, porque me dice en cada uno de los contenedores cuál es el cartucho que debe de ir. Yo debo de, digamos, ceñirme a esta parte y que el cartucho que yo pongo ahí efectivamente sea digamos, el pertinente. Si yo pongo el cartucho de este en este y el de este en este, se ve comprometido el proceso de filtración de este producto. Entonces aquí incluso tenemos el pastelito, por así decirlo, o el machete, como decimos en otras partes de Colombia, y me dice cuál es el cartucho que debe de ir en cada una de los contenedores. ¿Listo? Recordemos que aquí a mano, a este lado, ¿sí? Está la entrada del agua. Quiere decir que esta es la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Los cartuchos de la primera etapa, que son los que reciben el agua de primerazo, con todos los sedimentos, todo el óxido, todas las algas y todo, el filtro de esta primera etapa se cambia cada 2 a 3 meses. Listo. El resto de cartuchos, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, cada 5 a 6 meses. Ay, Andrés, ¿y eso de qué depende 5 o 6 meses? Depende de las condiciones del agua en esa zona de Colombia como tal, que sea a través de una red de agua potable, reitero, pues como tal, ¿cierto? Entonces, ahí para tenerlo muy presente. Especialistas, esto es algo muy importante. Si el producto me viene así, este producto está recién desempacado, ¿yo cómo hago para retirar esta carcasa de acá? Yo utilizo esta llave. Esta llave me la trae el producto. La ingreso por la parte de abajo, ¿sí? Y luego hago un giro en sentido de las manecillas del reloj. Ahí vemos que ya se aflojó. Retiro la llavecita y de manera manual yo termino de retirar este contenedor, ¿sí? Donde está el cartucho de la primera etapa. Listo. Ojo con esto, especialistas, yo debo de manipular todos estos elementos con manos limpias. Segundo, recordemos como lo dijimos ahorita, retiro, por ejemplo, permítame un segundito, retiro este cartucho, ¿cierto? Que viene empacado, y yo ¿qué debo de hacer? Con manos limpias yo lo saco de la bolsa, lo pongo aproximadamente 2 minutos bajo agua, el chorro de agua fría, para que, digamos, eso lo debo de hacer con cualquiera de los cartuchos. Primero, debajo del agua, listo, agua fría. Y segundo, todos esos elementos, todos esos contenedores y demás, los lavo con agua tibia y con detergentes. Y ojo, porque miremos este O-ring que viene en cada uno de estos contenedores, viene aquí, digamos aquí en este bordecito interno. ¿Listo? Para que tengamos cuidado de que cuando saquemos el cartucho, pues esto no se nos pierda. Esto debe quedar ahí en la parte interna, pues como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos súper presente. Ok. Listo. Muy bien. Listo, especialistas. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con esta parte. Ya simplemente de manera manual, simplemente ubicamos nuevamente aquí el contenedor, hacemos los giros, digamos, en sentido contrario a las manecillas del reloj y listo, ahí ya me quedó organizadito como tal, ¿cierto? Este de aquí arriba, el de la cuarta etapa. Ay, Andrés, y cuando yo necesite hacer el cambio de esta cuarta etapa, ¿yo cómo hago para retirarlo? Muy fácil, muy sencillo. Viene con este soporte acá, como estas abrazaderas, y miremos qué tan fácil es retirarlo. Es muy, muy sencillo. Y estos acoplecitos de los extremos, yo simplemente giro, ¿sí? Empiezo a girar y empieza a salir. Entonces lo retiro completamente para yo ya adquirir como tal el repuesto de digamos, de esta cuarta etapa. Entonces es así de sencillo. ¿Listo? Ok, muy bien. Listo. Y ya para finalizar, especialistas, qué pena que ahí nos pasamos unos minuticos, sino que es una cantidad de información, pero creo que era importante pues como abarcar todos estos temas. Comentarle lo siguiente. A ver, aquí comparto nuevamente, aquí nos estamos mencionando cada cuánto cambiamos estos cartuchos. Ya sabemos entonces si el producto tiene un solo cartucho o el cartucho de la primera etapa cada 2 a 3 meses y luego cartucho de segunda, tercera y cuarta etapa cada 5 a 6 meses. ¿Listo? Para finalizar, especialistas, entonces recordemos esto que es, mejor dicho, súper importante.
Estos productos funcionan únicamente en redes de agua potable. Segundo, lo primero que yo debo de hacer antes de empezar a manipular el producto es leer muy bien el manual de usuario. Tercero, estos productos funcionan solamente con agua fría, en la red de agua fría, y la temperatura del agua debe estar entre 5 y 38 grados centígrados. El rango de presión entre 14 a 58 psi. Este producto debe de estar, debemos evitar que esté cerquita de un horno o de fuentes de alta temperatura. Entonces, de acuerdo a eso, también mirar dónde vamos a ubicar digamos, si es un producto sobre mesón, que no vaya a quedar cerca de un horno. De acuerdo a eso, ubicarlo en medio del área pues, del lavaplato, ¿cierto? Fuera de eso, los cartuchos deben de ubicarse en el orden indicado, no alterar esa parte, o si no el filtrado se puede ver afectado. Lavar los cartuchos solo con agua fría, ¿sí? Adicionalmente, si yo tengo una jarra de filtración, ¿cierto? Tengo una jarra, o tengo cualquiera de esos sistemas, cualquiera de esos filtros. Supongamos que yo lo implementé en una finca que tiene un suministro de agua potable, pero a la finca yo voy cada mes, por ejemplo, voy cada mes. Si dentro del sistema, si dentro de los contenedores quedó agua almacenada, cuando yo vuelva al mes, yo no debo de consumir el agua que estaba ahí almacenada todo este tiempo. Yo debo de abrir la llave de agua filtrada para que salga el agua, dejarla correr un instante para que se drene todo el agua que estaba ahí almacenada todo este tiempo, ingrese agua nueva y ya de esa manera entonces continúo pues ahí, consumo esta parte, ¿cierto? Tener en cuenta lo siguiente, si es la primera vez que usamos el filtro, atención porque de a que, digamos, entre que el sistema se llene de agua, se abastezca de agua, se realice el proceso de filtrado y demás, los primeros vasos de agua quizá van a salir un poco más lento, ¿sí? No es que el sistema sea siempre así lento, no es, mientras que esa primera vez es que se alimente el sistema de agua. De ahí para allá ya va a ser algo, digamos, más rápido, pero claro, en la primera ocasión va a ser algo así. Y si es, digamos, primera vez que utilizamos el filtro o cambiamos el cartucho, entonces esos 3 primeros vasos de agua, esos sí los botamos, listo. Y ya el resto sí lo podemos consumir normal. Entonces, de esa manera, Ingrid y especialistas, aquí está pues como tal el tema de los filtros. No sé si de pronto hay preguntas que no hayan sido alcanzadas a solucionar en medio de la presentación. Es una preguntita. Claro, cuéntame. Quisiera saber la diferencia entre esta filtración y la de ozono. Bueno, lo que pasa es que el tema de ozonificaciones ya es un sistema mucho más complejo, donde ya incluso los productos o las marcas que te ofrecen un ozonificador, se puede decir que casi que te garantizan que un agua que no era potable, digamos que se convierta en potable. Eso sí, el precio ya es algo también muy interesante, ¿cierto? Entonces, digamos que estos filtros ya tienen precios muy asequibles, están dirigidos para redes de agua potable, pero que nosotros reflexionando el agua supuestamente potable que nosotros consumimos en el día a día, digamos que no es que tenga las mejores características, cloro, óxido, algas, pues una serie de cosas, y eso nos va afectando la salud, siendo muy honestos y muy realistas. Entonces, aunque yo tenga una red de agua potable, sí o sí, preferiblemente utilizar un filtro. Ok, gracias. Listo, con gusto. Gracias, don Julio de la Voz. Sí, adelante. Andrés, ¿se puede hacer una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Mira, buenas noches para todos, de acá de Medellín. En el caso del filtro que se instala directamente al grifo, el peso cuando el contenedor está lleno no crea problemas para la base, por decir algo, del mezclador. No hay ningún problema especialista. Incluso, pues, digamos, desde los mismos materiales que son polímeros de alta resistencia y demás, y teniendo en cuenta lo que son pesos, el peso del agua que esté allí contenida, y así sucesivamente, pues que tampoco es una cantidad pues muy grande. Todo eso está, digamos, que a través de temas del laboratorio y demás, se le hacen las pruebas para que no se generen esos problemas. Eso sí, pasa lo siguiente.
Resulta que eso también depende de la grifería que la persona tenga instalada, porque yo puedo tener una grifería Corona-Grival que cuenta con un cuerpo interno que es un acetal de un polímero de alta resistencia, lo reviso y es blanco brillante. O en el mercado habrá una grifería de marca Pepito Pérez que no la conoce ni la mamá de Tarzán y que ya el polímero interno es amarilloso y es opaco. Es un polímero reciclado, reutilizado, que con presiones o temperaturas se te fisura y esa grifería se te vuelve una nada. Entonces ahí ya habría que entrar a mirar que pronto cuando le pongas el filtro de conexión directa a grifo, pues de pronto el peso pueda eventualmente llegar a afectar, digamos, esa tuerca o así, pero ya es no por un problema del filtro o porque no se pueda utilizar el filtro con conexión directa a grifo, sino que ya sería un problema de esa grifería que quizá está fabricada no con los polímeros ideales. Perfecto, don Andrés. Una buena noche para todos y muchas gracias. Igualmente, Excelente. muchas gracias. Gracias. Qué bueno, no sé si de pronto hay alguna otra inquietud. Andrés, Hola. ¿quiere escucharme? Sí, te escucho. Gracias, Andrés. Es que me entra una inquietud y quisiera saber, al conectar el que es directo a la llave, el que es directo al agua, digamos que si solamente se usa para tomar el agua y para lo que es la cocina en una familia de 4 o 3 personas, pues yo pienso que no se utiliza mucho, que sería diferente en una familia de 8 o 10 personas que están haciendo la misma utilización, sería mucho más volumen. Es preciso saber de pronto qué cantidad de volumen podría uno utilizar para hacer el cambio del filtro en los 3 meses. O sea, qué cantidad de volumen de agua podría uno utilizar, digamos, en volumen, como para tener un cálculo, porque pues lógicamente no es lo mismo una familia de